Mis hilos viajeros, hoy les tengo una invitada espectacular, una colombiana que ha salido de nuestro país en una forma que es un poco más aventurera a todas las otras historias que hemos tenido. Primero, cuéntame cómo te sientes, cómo estás en Dallas, cómo está tu familia. Les cuento que estoy muy feliz aquí en Dallas, que tengo una familia maravillosa y que todos estamos bien, gracias a Dios. Ya preparándonos para ir saliendo de esta pandemia, pues, porque con la ayuda de Dios esto ya está pasando, va a pasar. La migración ha existido desde tiempos remotos. Con el paso del tiempo, el significado e incluso el objetivo inicial, que es ayudar, se ha convertido en un yugo para aquellos que en la mayoría de los casos desean tener un mejor futuro para sí y para sus familias, debido a que este se ha convertido en un riesgo no solamente con perjuicios legales, sino también una fuerte exposición al riesgo de perder la vida. Hace 21 años, ahora en octubre cumplo 22 años, salí de Colombia. Tengo que decirlo, a veces me quebranta la voz porque cuando salí de Colombia dejé lo más importante de una madre, que es dejar unos hijos de 4 años, 7 años y los otros ya más grandecitos. La situación económica siempre era muy difícil para mí, entonces bregamos a... Una vez yo tenía una hermana aquí, Doris, en Dallas, y me llamó y me dijo que sí, yo quería venirme a trabajar cuidando unos niñitos, y pues yo no lo pensé, dije que sí. Entonces hicieron las vueltas, fui a Bogotá, me dieron la visa, pero yo no me la creía porque nunca pensé que yo iba a llegar a Estados Unidos. Resulta que me dieron la visa y me dieron 12 días para salir de una. Los contactos que teníamos eran Medellín, Bogotá, México, Ciudad Juárez. Les cuento que yo como mujer y como madre fue algo muy difícil porque era dejar 4 hijos, un esposo, un hogar, toda mi familia y una casa hipotecada de mi papá. Llegué a Ciudad México un martes y al miércoles me llevaron a Ciudad Juárez. Una dijo que para pasarme por el río donde se está ahogando mucha gente, y sin embargo me hicieron la pregunta que si yo quería pasar por el río o me pasaban por inmigración. Entonces una de ellas dijo, no, pasémosla por inmigración, ella se ve bien presentada, dejémosla que si ella nos cogen, usted dice que usted nos pidió un RAI. Yo me tenía que quedar con 8 hombres totalmente distintos, miedosos, altos, gente totalmente, y yo era una mujer, una madre que había dejado sus hijos y estaba asustada, no sabía qué iba a enfrentar. Me dijeron, no, es que hay 2, que uno fue por narcotráfico y el otro por violación, que están aquí. Tengo mucho miedo. Entonces, porque no sé qué puede pasar. Entonces se paró un hombre y me dijo, yo le aseguro que aquí la voy a cuidar, como cuidar a mi madre o cuidar a mi hija. Entonces me dio confianza y todos ya me dijeron, tranquila, no tenga miedo que la vamos a cuidar. Cuando llegaron las personas, para no decirles coyotes, las personas que me iban a pasar, entonces nos dijeron, usted y usted, éramos 3 que nos iban a sacar. Ya nos llevaron a hacer toda la vuelta, a sacar ID.
En este punto los vamos a soltar. Ustedes dos van para Dallas, usted va para Chicago. Al que cogieron, lo cogieron. Bueno, no siempre todas las aventuras comienzan fáciles, pero bueno, si es lo que quieres y es lo que deseas y tus sueños te llevan a hacer cosas inesperadas, porque igual tienes una familia y fuera tú tienes alguien al que quieres sacar adelante, como lo hace nuestra querida amiga. Así que bueno, vamos a continuar con esta historia porque es que nos tienes, mejor dicho, aquí en ascuas. Necesitamos saber qué pasó, ¿llegaste, no llegaste? ¿Cómo se desenvuelve toda esta historia, por favor? Entonces yo arranqué, dejé que el otro iba más adelante. Yo dije, si lo cogen a él, demás que va a decir, ahí esa señora también viene conmigo. Entonces yo dejé, cuando yo voy pasando, que se quita uno sus alajitas para poner ahí en el avión, donde los chequean, veo que lo tiene ya inmigración a él. Ahí mismo le hicieron así, ya lo tenían. Entonces yo dije, ay, bendito sea Dios. Y volteé la cabeza y seguí. Recogí lo mío, seguí. Fui y me senté en sala de espera. Pero resulta que a mí se me olvidó que en ese momento yo era María Hernández. Yo soy Marlene. Y empezaron porque me cambiaron de vuelo. Cuando se me paró alguien y dijo, señora, la están llamando en tal taquilla. Yo no la miré, yo nada. Yo oí esa voz que era ya conocida. Y me paré y fui, mostré mis papeles y a mí mismo me hicieron que en otro lado. Ahí esperé. Y ya cuando ya se iba a acabar la fila, ya me entré y ya sí miré la coyote, la miré, le hice así con la cabeza, fui y me senté, pero todavía no me sentía segura. ¿Por qué? Porque decían que bajaban la gente de los aviones. Entonces yo tranquila ahí, sin nada de nervio, no demostrando. Cuando ya cerraron, hablaron y cerraron la puerta, que empezó el avión así, me eché la bendición y yo, gracias Dios. Mi hermana estaba muy asustada porque como a mí me cambiaron de vuelo, ella creía desde que yo estaba con inmigración. Entonces, sin embargo, ella no se dejó vencer, esperó, porque donde ella no llegue en ese momento, yo había dejado teléfonos y todo, no sé qué rumbo hubiera cogido la historia mía si ella no me espera, pero no, también nunca perdió la fe. Entonces, cuando yo le hablé por detrás que ya salí, ya nos abrazamos con ese amor de hermana. Mi hermana trabaja hace 25 años con un par de doctores. Ellos me dieron la oportunidad de quedarme un mes. Cuando yo llegué allá, un mes mientras conseguía trabajo. Todo estaba perfecto, todo. Pero resulta que cuando yo consigo un trabajo y me toca interna, todo cambia. Porque el primer mes, muy bien. Me tocó cuidar una chinita que estuve 2 años con ella, 2 años y medio. Y en ella puse todo el amor que yo había dejado de mi Mateito, que tenía 4 años, y de Danielita y de toda mi familia. O sea, era refugiarme. Entonces, ahí empieza la tristeza. A mí me empieza una depresión muy grande. Fue un cambio muy brusco. La comía chino, que cuando uno comía chino en ese tiempo en la casa de uno, nunca, no hablaba, yo era así, consumida en un dolor y una tristeza muy grande, pues era de haber dejado unos hijos muy chiquitos y todo, un hogar y una casa, todo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, que hemos sido una familia muy unida. No siempre todas las historias son color de rosa, no siempre todas las maneras de salir de un país
obviamente son las mismas circunstancias, no siempre te enfrentas a los mismos retos, pero igual Marlene y yo queremos contarte muchas historias hoy y queremos decirte exactamente que puedes aprender de lo que nosotros hemos hecho para poder ser unos migrantes exitosos en cualquier parte del mundo. Entonces, una de las cosas principales que tiene Marlene, como lo ha dicho y lo ha repetido, su valor más importante es el respeto, porque el respeto viene de casa, viene de tus papás, viene de tus abuelos y viene de tus hermanos. Así que nunca se te olvide que el respeto es una parte básica y fundamental para tu crecimiento y para tu crecimiento personal. Porque en este momento Marlene también tiene una cosa, es que se va a enfrentar en su historia a ese yo conmigo misma y va a cuestionarse el por qué se fue para Estados Unidos, por qué deja a su familia. Todo lo tenemos claro. Ella quiere un futuro mucho mejor para ella y para su familia y para sus hijos. En Colombia, el padre de mis hijos, de 4 hijos que tuve, a él lo matan. Tenía yo 3 años de estar aquí en Estados Unidos. Resulta que yo lo voy a traer para acá, para Estados Unidos, a él. Y hacen toda la vuelta con visas lavadas. O sea, les ponían la fotico como cuando eso se usaba todo eso. Bueno, y resulta que ellos se presentan en el aeropuerto. Se presentó con una cuñada, pero resulta que ella se entra primero, presenta los papeles y tenía los papeles de mi esposo y el dinero que traía. Entonces ella cuando pasa a mi esposo le dice sus papeles y dice a mi esposa está adelante. Ahí mismo los bajaron, no les creyeron. En todo caso los meten presos porque eso era una visa lavada. Pero yo no sabía que ese había sido el cruce, el destino para que él se quedara. ¿Por qué? Porque a los 2 meses a él lo mataron. En la mitad de la historia igual estás en la depresión, sales de la depresión y ya después matan a tu esposo, pero tu hija ya estaba allí cuando matan a tu esposo. Sí. Sí, entonces Damaris está en Colombia, yo me la traje. Resulta que a Damaris la coge migración. Y le cuento una cosa, que cuando eso me pidieron $10,000 de fianza. Y le cuento una cosa, que yo toda la vida he sido bendecida. Gente que no me conocía, amigos que me acababan estábamos nada más, hola, ¿qué más? Bien, no más. Y todo el mundo se quitaban alhajitas. Me prestaron plata para sacar a mi hija. Y aquí la tuve. En todo caso, resulta que ya mi hija empieza a ayudarme, todos empezamos a lucharla, a trabajar día y noche. Yo trabajaba todos los días para traerme mis hijos. Lo logré, gracias a Dios. A mi hijo, mi papá Dios, yo lo dejé de 4 años. Lo abracé a los 10 años. Él aquí en Estados Unidos con mi papá me entregó para el otro matrimonio. Resulta que yo una vez me llama una amiga, hey Marlene, estamos en una casa de un colombiano, y arranco para allá. Y resulta que ahí Diosito me tenía al Jaime. Valió la pena la espera. A mí me decían, Marlene, vos todavía estás muy joven. Y yo, ay, ¿qué tal? Porque yo pensaba en el respeto para mis hijos. La persona que Dios me puso para el resto de mis días es la persona que te da a vos paz, tranquilidad. Es la persona que me hace sentir la mujer más especial y más linda. Eso te cuento de mi esposo. Vivo supremamente agradecida con Papá Dios y con el universo. Siempre yo fui de las mujeres que pensé que iba a tener un esposo, el padre de mis hijos.
pero papá Dios se lo llevó y él desde el cielo sabe que tengo un esposo maravilloso y que le quiere mucho a sus hijos y a sus nietos. Y siempre lo he dicho, que las mujeres y todo el mundo necesita estar en paz con uno mismo y quererse y saber que el primer amor de uno es uno mismo. Yo aquí en Estados Unidos había una persona que una vez estaba llorando, americana, y yo le dije, please, porque no sé el inglés, pero hay palabritas, que sí, le mostré mis brazos y me hizo así, la abracé y lloró, porque yo aquí cuando me iba para un parque tuve quien me diera ese abrazo. O sea, el universo a vos te da todo lo que vos haces de corazón. Y te cuento una cosa, que dejé mis hijos, vivo con mucha paz y le pido a Dios y al universo que nos ayude con esta pandemia, que se vaya la enfermedad y que todo el mundo tenga paz en los hogares. No, yo también he estado guardándolas, pero diciendo de mucha fe, que todos podemos hacer algo para que este mundo sea mejor. Hay mucho egoísmo, hay mucha cosa que una palabra a veces le puede ayudar a una persona. Es la base de cualquier tipo de relación y de relación entre nosotros mismos y entre tantas culturas que somos. Tú estás en un país donde estás envuelta de millones de personas con diferentes nacionalidades, idiomas, costumbres, culturas, y has llegado exactamente a integrarte, a entenderlos, a respetarlos y a vivir en armonía con cada uno de ellos. Y creo que eso es lo que te hace a ti exactamente una inmigrante tan importante, una inmigrante tan linda de corazón, en la que le has podido ayudar a millones de personas. Así que, o sea, te lo digo, me sacaste lágrimas, porque creo que ese es el mundo y ese es exactamente el tipo de personas que tenemos que exactamente recalcar y sacar adelante en todos los medios, y decir que somos mucho más las personas que somos lindas de corazón y que queremos que el mundo mejore cada día. Hay muchas cosas y es difícil adaptarse al sistema cuando ya usted tiene que trabajar con mucha gente. Pero ahí está, ese es el sistema. O te adaptas o te retiras. Te cuento una cosa, que yo empecé a trabajar y yo al mes ya me habían aumentado $2.15. Eso, para que a una persona nueva le hagan eso, es porque sos muy buen trabajador. Pero resulta que ahí, como a nosotros nos dejaban los pagos listos, los vieron y vieron que a mí me habían aumentado, y por eso empezó envidia de todo el mundo. Entonces yo no soy de las personas que a la primera me derrumbo. Yo dije, no, voy para adelante. Me decía mi esposo, mi hija, sálgase. Mire que usted viene a veces triste. Y yo le decía, no, ellos no pueden ser más fuertes que yo. Ellos quieren que yo me vaya y yo voy a estar ahí, porque cuando eso yo no tenía mis papeles, yo no podía, porque al irme para otro lado a lo mejor me iban a chequear. No podía. Ya me hice a mis papeles. Yo le cuento que en Colombia yo me la soñaba. Yo le decía a mi hermana, Dori, yo me sueño yendo a Colombia, todos los carros que van por mí pitando, y todos mis amigos, como me lo soñé, como yo me lo imaginaba, fueron 3 busetas por Marlene. Ya puedo ir, ya cada vez que yo tengo la facilidad y la oportunidad, voy a ver a mis hijos, voy a ver a mis padres. En todo caso, valió la pena. Además de, tengo gente que, no tengo que decirlo, pero que han necesitado lo mínimo, y ahí estoy. O sea, todos podemos ver la diferencia, hacer la diferencia,
con un granito, que todos lo hiciéramos con corazón. Uno tiene que ser compasivo, uno tiene que ser humilde, uno tiene que ser respetuoso con cada una de las culturas con las que nos enfrentamos, con cada una de las culturas que está en este país donde has llegado. El que llega se adapta, el que no se adapta le va a quedar muy difícil y la va a pasar muy mal o le va a tocar devolverse a su país. Pero así como Marlene nos cuenta historias maravillosas de todas las cosas que ella hace, del corazón tan grande que tiene, y ella nos va a compartir cuáles son los consejos más importantes, cuáles son esos consejos lindos que necesitamos darle a estos migrantes que apenas están llegando y no saben qué hacer. Y ella nos contará un par de cosas que son muy interesantes. Primero, hay que adaptarse al sistema. Es difícil. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a la gente diferente de tu país, a la comida, a los riesgos. Y es enfrentar las situaciones que llegan y siempre pensar de que estás en este país para bregar a sacar primero la vida tuya adelante y la de tus hijos y tu familia. De que gracias al sacrificio que en estos momentos vos vas a hacer, es que va a valer la pena todos los sacrificios que hagas, porque no es fácil, empezando no es fácil, pero después de la tormenta llega la calma, donde vos veas, cuando vos ves la sonrisa de un hijo, de un nieto, de las personas allegadas, que vos podés hacer la diferencia, ahí notas que valió la pena el sacrificio de dejar lo más sagrado, que es tu familia, tus hijos, tu hogar, tu esposo. O sea, todo vale la pena siempre y cuando vos llegues a un país a adaptarse al sistema y aportarte bien, porque si hacerlo diferente a las reglas de donde estás, vas a tener problemas. Entonces es echarle ganas. Es todo lo que les puedo decir, que se llenen de bendiciones, que se amarren de las manos de Dios y que el universo nos ayuda a todos cuando transmitimos cosas buenas. Por abrir tu corazón y por ser la persona que eres, te agradezco inmensamente. Que Dios te bendiga y por favor quédate con nosotros en Hilos Viajeros, porque aquí habrán muchas más historias para cada uno.